hacen el favor de acompañarnos. Como parte de la Semana del Saber, la cual ha sido organizada por la editorial Magro Gil, hemos sido invitados a exponer el tema la ética y la inclusión. Es un tema que, si bien tiene implicaciones en otros ámbitos, es netamente ético. Como podemos ver en los libros de hace 60 años, la ética era enseñada con un enfoque teórico. Se exponía a los filósofos y sus ideas, haciendo énfasis en las influencias que habían recibido de otros pensadores. Así el estudiante tenía claro que un determinado pensador era kantiano, o bien otro tenía más influencias existencialistas. Dado que en aquel entonces la forma preferida de acreditar un curso era mediante un examen escrito, no era extraño que los estudiantes memorizaran las corrientes filosóficas y supieran perfectamente qué filósofo decía qué. Pero este enfoque de la ética no se aplica a los problemas, sobre todo los problemas que enfrentan los jóvenes. Me parece que la forma como ahora organizamos la ética y el enfoque que le damos es más pragmático y nos ayuda más a enfocarnos en los problemas que viven a diario los jóvenes. En este caso, el problema de la inclusión, que es un tema que, como veremos a lo largo de esta exposición, eh, tiene muchas ramificaciones e implicaciones. Vamos a exponer durante un poquito más de 45 minutos y en la parte final dedicaremos unos 15 minutos a dialogar con ustedes y en ese momento ustedes podrán presentar dudas, inquietudes o comentarios. Entonces, vamos pues a entrar en materia. ¿De qué hablamos cuando nos referimos al tema de la inclusión? Con frecuencia se habla de inclusión en la vida social y se hace una referencia especial a la inclusión educativa y cultural. Así, por ejemplo, el Banco Mundial define la inclusión social como el proceso de empoderamiento de personas y grupos para que participen en la sociedad y aprovechen sus oportunidades, de tal modo que las personas tengan la capacidad de tomar decisiones que influyen en su vida y puedan gozar de igual acceso a los mercados, los servicios y los espacios políticos, sociales y físicos. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que es una oficina de la Organización de las Naciones Unidas, define a la inclusión social como el proceso por el cual se alcanza la igualdad y se cierran las brechas en cuanto a la productividad, a las capacidades, las cuales solo son posibles mediante la educación, y el empleo, la segmentación laboral y la informalidad, que resultan ser las principales causas de la inequidad. Como se aprecia, esta idea de la inclusión social depende de lo político y requiere que una sociedad tenga la suficiente madurez para otorgar el derecho a las personas para que accedan a la educación, servicios de salud, oportunidades de trabajo, vivienda, seguridad, etc. En cuanto a la educación, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, define a la inclusión educativa como el proceso de identificar y responder a la diversidad de necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. La inclusión educativa involucra cambios y modificaciones en contenidos de lo que se va a estudiar, en aproximaciones de los temas, en las estructuras
de contenidos, las estrategias que se van a usar, todo con una visión común que incluye a todos los niños y niñas del rango de edad apropiado y que se debe tener la convicción de que es la responsabilidad del sistema regular educar a todos los niños y niñas. Pero ninguno de estos enfoques se encarga de lo central del tema. ¿Por qué debemos incluir a los demás en nuestra sociedad? Para un ejemplo, vamos a imaginar una situación. Pensemos en un joven francés quien se dirige a su profesor o profesora y formula la siguiente pregunta. Todos aquí somos franceses, de piel blanca, la mayoría con ojos de color azul o verde, hablamos francés, tenemos ciertas prácticas, costumbres y tradiciones, practicamos una religión común y vivimos como sociedad integrada. ¿Por qué tenemos que incluir en nuestra sociedad a estos jóvenes que vienen de Siria? Son de otro color de piel, tienen otras costumbres, practican otra religión, quieren conservar sus prácticas y tradiciones, pero rechazan las nuestras. No hablan bien el francés y se apartan de nosotros. Parece como si no quisieran socializar con nosotros. ¿Por qué tenemos que recibir en nuestro pueblo a estos jóvenes o a jóvenes que vienen de Senegal o del Ecuador? Y para colmo nos dicen que los tenemos que aceptar. Y la pregunta es, ¿por qué estas personas no se quedan en su país? En última instancia, si tienen problemas, ¿por qué el problema no lo resuelve la gente en su país y nos tienen que pasar a nosotros un problema? Que tenemos que educarlos, tenemos que cuidarlos, darles protección y tenemos que destinar una gran cantidad de recursos de nuestros impuestos que nosotros hemos trabajado, que nosotros hemos creado para mantenerlos a ellos. ¿Es eso justo? Una pregunta similar a la que planteó nuestro joven francés imaginario la formulan los jóvenes reales en Francia, pero también en Alemania, Italia, Estados Unidos y muchos otros países, incluidos los jóvenes de México, porque vemos que gran cantidad de personas están emigrando de sus países de origen, ya sea por hambre, violencia, pobreza generalizada, guerras civiles, terrorismo, entre muchas otras razones. En el siglo XXI, la migración se ha vuelto un problema acuciante. En varias partes de nuestro país tenemos presencia de personas provenientes de Centroamérica, sobre todo Honduras y El Salvador, pero también hay migrantes de Venezuela, Haití o de algún país africano. Al volverse cada vez más complejo entrar a los Estados Unidos, los migrantes que antes tomaban a nuestra nación como país de tránsito están optando por quedarse a vivir aquí. Tal vez tienen la lejana esperanza de poder cruzar nuestra frontera norte en algún momento. De mientras, tramitan la nacionalidad mexicana y se incorporan a nuestra vida social, por lo que se insertan en el ámbito laboral, pero también llegan a nuestras aulas. Si bien en México no ponemos tantas objeciones a las personas que llegan a nuestro país y les abrimos los brazos, muchos sectores de la sociedad cuestionan que el proceso se realice de manera no ordenada y regulada. Todos los expertos internacionales señalan que para no afectar a la vida social,
la migración debería de venir acompañada de acciones de política que atiendan a la sociedad. Es decir, se tienen que diseñar políticas públicas para atender a las sociedades receptoras, pero también para insertar a los migrantes a la sociedad a la que han sido asignados para vivir. Esto, desde luego, no es solamente un problema propio de México. En todos los países se está presentando y en todos hay quejas. El siguiente video nos ilustra lo que sucede en un plantel escolar de España. Los alumnos y alumnas provienen de familias, la mayoría de niveles socioeconómicos y culturales muy bajos. Este año, por ejemplo, tenemos un 60% de los alumnos que provienen de países diferentes, sobre todo Bolivia, Ecuador, Marruecos. ¿Cuántos de vosotros no habéis nacido aquí en España? Levantad la mano. En general, bueno, hay un nivel bastante bajo, un nivel académico bajo. Tenemos problemas de absentismo y una desmotivación general en el alumnado. Quizás el discurso de la administración sí que es correcto y que no nos dotan de los recursos, sobre todo humanos, de los profesionales que realmente necesitamos en estos contextos, en estos ambientes tan problemáticos. Como nos permite ver el video, insertar personas en una sociedad sin mayor comunicación, sin mayor sensibilización de las personas, acarrea grandes problemas. En este caso, la directora del plantel se queja que los niños migrantes enfrentan grandes problemas familiares, donde muchas veces las familias están separadas o los padres tienen jornadas laborales de muchas horas, lo cual se entiende porque evidentemente se les debe de estar pagando el mínimo. Pero también tienen grandes problemas de ausentismo y retraso escolar. El segundo video, que ahora mismo vamos a iniciar, nos muestra que además llevan a la escuela grandes limitaciones, incluso dominio de la nueva lengua, en este caso el español, y en general presentan problemas de comunicación. El primer chico, que se llama Zacarías y que llegó de Marruecos, expone sus dificultades para comunicarse. Por su parte, Fahad, quien proviene de Pakistán, también dice: no sabía hablar, la gente me insultaba y peleaba con ellos. Es entendible que al no lograr una comunicación, el chico se desespera y se traduce esto en una violencia. ¿Pensáis en el principio de curso cómo erais vosotros como alumnos, las cosas que os costaban más? No sabía comunicar con la gente. Me tumbaba en la mesa y estaba ahí. La profe me explicaba, pero no lo entendía. Y bueno, no sé, estar saltando por ahí, no atenderle a la profe, por ahí, haciendo el gambero. Sí, es igual. Bien, es que yo vengo por la mañana y digo, bueno, hoy me voy a portar bien, me voy a callar, no voy a hablar, pero al final es que vienen, te hacen así, pues ya todo el día mal en la clase. No sabía ni hablar y la gente me insultaba y peleaba con ellos cuando me insultaban. Y a poco me aprendí a hablar y ahora bien, porque sé hablar y tengo amigos y paso bien ahora con los amigos y voy a parque normal. Pues ves alumnos en los que identificas qué cosas debes trabajar con ellos a nivel de crecimiento personal, ¿no? Pero hay algunos que en un curso, pues de estar castigados continuamente, de tener problemas continuos, ves que crecen, que avanzan, que maduran y que realmente se consiguen frutos. Lo que pasa es que hay que tener ganas de verlo, ¿no? Para continuar con nuestro análisis, pasemos de inmediato a ver el tercer video sobre el tema. Bárbara. Mi madre aquí ya lleva 10 años. Volverla a ver de nuevo después de casi tantos años y venir aquí y reencontrarte de nuevo con tu madre es muy difícil. Ser conscientes de que el alumno detrás tiene una historia, tiene una mochila que no la puede quitar cuando entra en el instituto. Él viene con sus problemas y con sus historias
y nosotros tenemos que saber jugar con eso, ¿no? Es muchas veces insoportable. Yo no sé imaginarme mi vida a su edad con esa carga encima. Para mí es absolutamente impensable. En el video anterior tenemos el caso de Bárbara, una chica que proviene de Ecuador. Ella, a diferencia de los casos que vimos, no tiene el problema de la lengua, pero no está exenta de enfrentar problemas emocionales fuertes. Por lo que se infiere de la plática de la chica, su madre las dejó en Ecuador y se fue a trabajar a España. 10 años después, ya ha juntado para su pasaje y para que lleguen a vivir con ella. Pero la chica pregunta, ¿cómo hago para tratar con una persona con la que prácticamente no he vivido? Inmediatamente la chica plantea otra pregunta. Dice, pero al mismo tiempo que la chica está planteando la pregunta, vemos cómo su cuerpo se desarticula por completo. Pareciera como si cayera, como si se desmoronara, y ella termina pegándose a la pared que tiene junto. ¿Y cómo no lo vamos a entender? Este derrumbe emocional es porque le cuesta trabajo enfrentar la situación emocional de vivir con su madre. Es en apariencia una contradicción y todo mundo diría, oye, caramba, ¿quién no desearía estar viviendo con su madre cuando no tuviste oportunidad de crecer con ella? Pero realmente no sabemos cómo sea la señora, cómo sea la mamá de Bárbara. Tal vez es una persona inestable, tal vez grita mucho, tal vez se pasa el tiempo deprimida o es una persona muy compleja para tratar con ella. También podemos rescatar la reflexión que hace el jefe de estudios, Jordi Bosch, quien dice metafóricamente, el alumno trae consigo una mochila emocional y no se la quita para entrar a la escuela. Finalmente, el profesor Salvador Picas afirma, no me puedo imaginar cómo habría sido mi vida si yo tuviera que enfrentar la situación que ellos enfrentan. Esto es empatía. Como vemos, el problema es que unos jóvenes provenientes de Marruecos, Pakistán, Perú o Ecuador lleguen a las aulas, sino que haya un lugar donde puedan vivir y que sus padres tengan un lugar de trabajo. Pero es precisamente cuando se da el proceso de integración a la sociedad que empiezan los problemas. Esto me recuerda a una anécdota que ilustra esto mismo que comentamos. Una señora de 58 años quería ver una película de su época. Con ella estaba su hija 30 años menor, quien la había ido a visitar. Como la mamá estaba interesada en ver la película, la hija se sentó con ella en la sala para verla juntas. La película acaba con el típico beso frente al altar que ilustra la famosa frase se casaron y fueron felices para siempre. Al poner el letrero de fin, le dice la hija a la madre, ay mamá, las películas de tu época terminaban donde empiezan las nuestras. En efecto, en muchas ocasiones el problema no termina cuando inicia el matrimonio, sino precisamente ahí empiezan los problemas. Muchas ocasiones las decisiones políticas son muy vistosas y la gente las aplaude, pero allí empiezan los problemas para quienes van a instrumentar tales decisiones políticas. En este caso, los políticos españoles tomaron una decisión relativa a la inclusión. Seguramente salió en los periódicos,
se va a recibir tantas personas sirias, marroquíes, ecuatorianas, etcétera, ¿no? Pero tal como sucede en el caso que hemos visto, es a los profesores, a los enfermeros, a los trabajadores sociales, es decir, a la gente que le toca lidiar con los problemas que se derivan de la decisión política. Pues bien, hemos ejemplificado el concepto de inclusión y hemos visto algunos problemas que acarrea, pero vayamos a su análisis. Para definir el concepto de inclusión, partamos de su contraparte, exclusión. Cuando hablamos de exclusión en referencia al ser humano, ¿de qué lo estamos excluyendo? Por cierto, vamos a hacer un paréntesis en este momento para enfatizar que es más conveniente utilizar el término ser humano en lugar del tradicional hombre, como cuando decimos el origen del hombre o la historia del hombre. Si bien entendemos que hombre en español incluye a la mujer, consideramos que es mejor usar el término ser humano. Conviene decir que no es un problema propio del español, pues sucede lo mismo en la mayoría de los idiomas. Así, por ejemplo, tenemos man, homo, entre otros. Inclusive en inglés, humanidad es mankind. Esto muestra que a lo largo de la historia humana la mujer ha sido considerada como algo que se incluye en el hombre. Por eso el término humano es mejor, es un término más inclusivo. Así que para empezar a ser inclusivos hay que cambiar los términos con los que hablamos. Bueno, después del paréntesis, regresamos al análisis conceptual del tema que nos ocupa. Decíamos que para analizar inclusión vamos a iniciar por dilucidar exclusión. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, el término exclusión tiene 4 sentidos, de los cuales solo nos interesan 2. El primero de ellos es quitar a alguien o algo del lugar que ocupaba o prescindir de él o de ello. El segundo es descartar, rechazar o negar la posibilidad de algo. En este caso, ¿de qué se le excluye? De aquello a lo que tiene derecho como ser humano. Es como decirle a alguien, tú no, tú quedas excluido de estos derechos. O no puedes acceder a estas prerrogativas. A lo largo de la historia, muchos seres humanos han sido excluidos de la vida social y sus relaciones, como son el acceso a la educación, a la salud, al deporte, a la diversión o a la cultura. Por ejemplo, en los Estados Unidos, las personas de color de piel negra, o como ahora se les conoce, afroamericanos, fueron excluidos o segregados de la vida social. La educación, la salud y la recreación, entre muchos otros ámbitos. Es muy famoso el caso de Ruby Bridges, quien fue la primera estudiante afroamericana en asistir a una escuela primaria en Mississippi en el año de 1960. Para preservar su seguridad, Ruby estuvo en todo momento custodiada por agentes federales. También en el ámbito de la educación, pero en este caso de la educación superior, también es muy conocido y emblemático el caso de Juanita Malone Jones y James Hood, quienes en 1963 se convirtieron en los primeros estudiantes afroamericanos en asistir a la Universidad de Alabama y unos años después los primeros en graduarse. Si bien desde 1954 la Suprema Corte de Justicia de la Nación
de los Estados Unidos había decretado la improcedencia de la segregación en los estudios universitarios. La verdad es que varios jóvenes habían intentado ingresar a la Universidad de Alabama sin haber tenido éxito. Ponían su solicitud y cualquier objeción, cualquier falta que se hubiera cometido ellos o sus padres era suficiente para rechazarlos. Pero en 1963, estos dos jóvenes que les comento, Juanita Malone Jones y James Hood, pusieron su solicitud y fue imposible rechazarla dada las calificaciones y el comportamiento de estos dos jóvenes. El 11 de junio de 1963, el entonces gobernador de Alabama, George Wallace, se paró durante varias horas frente a las puertas de la universidad con la intención de impedir la entrada de los estudiantes afroamericanos. 4 horas después llegó la Guardia Nacional y Wallace tuvo que dejarlos pasar. En 1996, el exgobernador George Wallace ofreció disculpas públicas a Juanita Malone Jones por la conducta que tuvo en 1963. Hemos visto dos casos de personas que han sido segregados o excluidos de la vida social porque se argumenta que esas actividades no son para ellos. Solo los afroamericanos o las personas de piel morena han sido segregados o excluidos de la vida social, desde luego que no. También lo han sido históricamente las mujeres. Hay que recordar, por ejemplo, que en la antigua Grecia las mujeres eran excluidas de las reuniones sociales desde luego que las mujeres se reunían, pero ellas no participaron. El mismísimo Pericles, tan querido para los atenienses, se le permitía la asistencia de la joven de Mileto, le abrió paso en el círculo del filósofo Sócrates, el padre de la filosofía moral, quien dialogaba con ella gustosamente, pues la joven y bella Aspasia demostraba no solo inteligencia para comprender los conceptos filosóficos que discutían Sócrates y sus discípulos Critón, Fedón, el llamado divino Platón y su hermano Glaucón, entre otros, sino que demostraba grandes habilidades para contestar y argumentar con categorías filosóficas. Así que un poco de drama de Pericles y un mucho de ayuda de Sócrates permitieron que Aspasia fuera admitida en un círculo propio de varones. Pero no todas las mujeres cuentan con la influencia de Pericles ni con la apertura de criterio de Sócrates. Muchas mujeres han tenido dificultades para acercarse a la cultura, la ciencia, la educación y el arte a lo largo de los siglos. En ese sentido, podemos recordar que Sor Juana Inés de la Cruz tuvo que disfrazarse de varón para poder estudiar. Pues ahora vamos a recordar un caso más, un caso emblemático más, el de Catherine Switzer, quien se convirtió en la primera corredora mujer con registro y por tanto en la maratón de Boston. Otras mujeres ya habían participado en la famosa carrera de maratón, por tanto sin número y sin registro. Resulta que Catherine entrenaba carreras de larga distancia. Su entrenador le recomendó que se inscribiera en la maratón de Boston, pero hasta 1967
Fíjese qué año, tan cercano. Era una carrera vedada a las mujeres. Catherine entendió en qué consistía la petición de su entrenador. Era de alguna manera una invitación a desafiar a las autoridades del maratón de Boston y servir como paradigma, como ejemplo para todas las mujeres. Por tanto, Catherine se inscribió, pero de manera inteligente solamente dio su inicial y por tanto recibió su número. Pues inició la carrera. En ese momento, el comisario Jack Semple, quien además de esa función codirigía el evento, la detectó. Trató de detenerla y expulsarla de la carrera. Sabedores de esa posibilidad, Catherine corría protegida por su entrenador y su novio. Cuando ellos se percataron que Semple corría tras Catherine Switzer, gritándole «¡Fuera de mi carrera!», metieron el cuerpo para impedir que Semple se saliera con la suya. Otros corredores se percataron de lo que sucedía y, convencidos de la necedad de Semple, decidieron protegerla también, de tal manera que Catherine corrió escoltada hasta la meta. Los instantes de ese suceso quedaron inmortalizados por las tomas fotográficas oportunas de los reporteros. Los casos de exclusión por cuestiones de color de piel y sexo son incontables y desde luego también están presentes en México. Además, agregaríamos que encontramos en este país exclusión de tipo étnico, de preferencia sexual, de nivel socioeconómico, por discapacidad, por edad, por enfermedad, por creencia religiosa como las principales. Sin embargo, es importante aclarar que en México la exclusión se expresa como discriminación. ¿Qué entendemos por discriminación? De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, son dos sentidos del término. 1. Seleccionar excluyendo. Y 2. Dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental. De esta manera, los mexicanos excluimos, pero lo hacemos de manera selectiva. Es decir, discriminamos. ¿Por qué se dice que lo hacemos de manera selectiva? Supongamos que viene al país una mujer muy conocida en Hollywood y que tiene una gran fortuna. Entonces le recibe una persona que todo mundo sabe que es discriminador con las mujeres y que se refiere a ellas de manera despectiva y soez. Sin embargo, vemos cómo se desvive para atenderla. ¿Por qué es esto así? Porque es discriminador. El mexicano sí excluye, pero excluye discriminando. Sin embargo, el mexicano cotidianamente no te acepta que es discriminador. Para ilustrar lo anterior, imaginemos que llevamos nuestro auto a un taller mecánico donde el dueño se dirige de manera soez, despectiva y discriminadora a sus trabajadores. Si nosotros, que tenemos buena relación con este señor, lo cuestionáramos como discriminador, él nos diría, no, yo no soy discriminador. Si aprovechando nuestra buena relación, le replicáramos, pero notamos cómo tratas a los empleados con apodos y palabras altisonantes o eses. Mira, por ejemplo, te voy a citar algunas frases que dices. Órale, negro, apúrate con esa afinación. Chino, cámbiale el aceite al auto rojo. Ora, bola de nacos, cambien esa música. No, si les digo, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre.
Sale nopal, ponte a trabajar, entre muchas otras frases ofensivas. Entonces, tal vez, él nos respondería, sí, pero son de cariño. Y es que el mexicano tiene una falsa concepción de sí mismo. Creemos, o más bien nos hemos convencido a nosotros mismos de que somos un gran pueblo que a todo mundo recibe con los brazos abiertos, que no hay nadie como México, que como México no hay dos, que somos el pueblo más generoso, más bien intencionado, pero eso es falso. La verdad es que no importa si a una persona le dices frases hirientes con palabras en diminutivo, naquitos, inditos, nopalitos, de todas maneras le estás afectando. Es como veíamos antes, son actos de microviolencia, pero una gota que está cayendo cada segundo sobre una roca, tarde que temprano la va a perforar. Se discrimina para separar, para decirle al otro que no somos iguales, lo cual nos recuerda que en las épocas porfiristas se separaba entre la gente de bien y la chusma. Gente de bien, luego nos enteramos de la forma como acumularon su riqueza, gente de bien. Esta separación y superioridad social, económica y moral de la clase privilegiada se ve de manera clara en los siguientes fragmentos de las películas mexicanas. Vamos a referirnos primeramente a Los Caifanes, película de 1967, donde el personaje Jaime de Landa, que protagoniza Enrique Álvarez Félix, le pregunta a Paloma, protagonizado por Julissa, ¿qué hiciste antes? ¿Los celos de ser cambiado por alguien de más bajo nivel económico lo han perdido? Y enojado increpa en inglés a Paloma, I want to know now. Luego de una acción violenta se vuelve a dirigir a ella en inglés para decirle, Don't tell me you are in love with that. No dice con él, dice with that. Luego de una breve discusión, Enrique le dice, es muy fácil ser bravo cuando no se tiene nada que perder. ¿Por qué no tendría nada que perder el Estilos, quien es protagonizado por Oscar Chávez? Porque la gente pobre no tiene nada. Concluye Jaime de Landa, ustedes ni nombre tienen. Al final de su alocución les increpa, mugroso sin nombre. Como respuesta el capitán Gato le dice, ¿qué tenemos? Tenemos lo que a ti te falta. Veamos ese fragmento. Where were you? Por ahí. Where were you? Bueno, son 10 para las 6. Ahora un taxi y a dormir. Ay, no vamos a desayunar algo. Nosotros los invitamos. ¿Nosotros quién? Tú y yo, Jaime. Yo no voy a ningún lado. Ay, no seas tonto. Yo no voy a ningún lado. Ay, no digas tonterías. Si no quieres, no vengas. Paloma. ¿Qué hiciste antes? Dime, contéstame. I want to know now. Comunícame tu ardor.
Don't tell me you made love with that. That greaser. Voy, mano. Ya te dijeron, mendigo. Prieto chamagoso, como quien dice. Con suerte uno nace perfumado. Y chiva. Muy prietos. Así. Así son muy valientes. Los 4 contra 1. Si quieres 1 contra 1... Es muy fácil ser bravo. Cuando no se tiene nada que perder. Ustedes ni nombre tienen. Mazacote. Azteca. Gato. Estilos. Yo soy el arquitecto Jaime de Landa. Yo sí tengo algo que perder. ¿Ustedes qué tienen? Mugrosos sin nombre. También nos encontramos una forma de exclusión en la película Escuela de Vagabundos. Allí hay un fragmento donde el señor Humberto Vértiz, protagonizado por Óscar Ortiz de Pinedo, dice: «Señor Valverde, ¿es cierto lo que me han contado, que por estos rumbos vive una vieja loca que tiene la manía de recoger vagabundos?» Pues caray, ya quisiéramos más gente de grandes recursos económicos que tuviera la compasión de preocuparse por las personas que están en condiciones de calle o están en absoluta pobreza. Más adelante, el mismo señor Vértiz describe lo que es un vagabundo: gente indolente, sucia, dagana, un verdadero peligro para la sociedad. Veamos estos fragmentos. Señor Valverde, ¿es cierto lo que me han contado, que por estos rumbos vive una vieja loca que tiene la manía de recoger vagabundos? No veo por qué se ríen tanto. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Cómo lo va a tener? ¿Se imaginen ustedes un vagabundo sentado entre nosotros? Tendría gracia, ¿verdad, señor Medina? Pues quién sabe, señor Vértiz. A lo mejor no nos dábamos cuenta. No, ¿cómo que no? Se le conocería a leguas. Un vagabundo es siempre un vagabundo. Gente indolente, sucia, haragana. Un verdadero peligro para la sociedad. ¿Por qué es tan censurable la exclusión? ¿Por qué es un comportamiento que muestra rasgos poco humanos, incluso inhumanos, como cuando alguien se burla de la discapacidad de una persona o rechaza a un bebé que tiene alguna limitación? Estos comportamientos pueden ser crueles y dar lugar a actos verdaderamente injustos y contrarios a la ética. Por ejemplo, en la antigua Grecia, aquellas personas que no cubrían cierta idea del ser humano eran sacrificados. Si un niño nacía con alguna limitación física o mental, se le arrojaba desde lo alto del monte Taygeto. Por tanto, morían niños con síndrome de Down, labio leporino, paladar hendido, sin un brazo formado o alguna otra limitación. En cambio, el comportamiento considerado justo, piadoso, compasivo y generoso es el que restituye el valor del ser humano. Este es el comportamiento inclusivo. A continuación vamos a pasar un video en inglés que habla de la restitución del valor del ser humano. Aunque suponemos que la mayoría entiende el inglés, hay que ser considerado con todos. El video describe cómo en México se dio la integración en el béisbol antes que en los Estados Unidos. En efecto, en México fue posible que los jugadores de piel morena y los afroamericanos pudieran jugar béisbol con los Azules de Veracruz. El empresario Jorge Pasquel armó un equipo muy competitivo, trayendo jugadores de Estados Unidos a partir de 1937. Un jugador afroamericano llamado Willie Wells, que inclusive llegó al Salón de la Fama de las Grandes Ligas, dijo: «Encontré libertad y democracia aquí, algo que nunca encontré en los Estados Unidos. Aquí en México yo soy un hombre». El video cierra con las palabras de Monte Irving,
quien también llegó al Salón de la Fama de las Ligas Mayores. Dijo Monte-Irving: aquí pude hacer lo que quería e ir a donde quería, sin tener que preocuparme por nada. Aquí pude ser libre. Todo gracias a Jorge Pasquel. Did you know that Mexico integrated baseball years before the United States? Before Jackie Robinson broke the U.S. color line in 1947, the real field of dreams for black ball players was south of the border. From 1937 to 1946, more than 150 black players from the U.S. went to play in the Mexican League, including future Hall of Famers Satchel Paige and Josh Gibson. In Mexico, they found better salaries and social conditions. I've found freedom and democracy here, something I never found in the United States. Here, in Mexico, I am a man. So, how did this happen? The driving force behind integration was a wealthy businessman named Jorge Pasquel. As one of the Mexican League's main sponsors, and later as the owner of a team called the Azules de Veracruz, he began signing black stars to play for Mexico. He offered them salaries they could never have dreamed of getting in the Negro Leagues. Pasquel didn't stop there. In 1944, he also began to court white MLB players, offering them huge salaries too. By 1946, Mexico had the first fully integrated league in the world, desegregating baseball 9 years before the US did. Pasquel and the Mexican League are often forgotten by history, but they changed the trajectory of baseball forever and paved the way for the MLB as we know it. I remember my time in Mexico fondly. It was the first time in my life that I felt free. We could go anywhere we wanted, eat anywhere we wanted, do anything we wanted, and not have to worry about anything. I owe that experience to Jorge Pasquel. Pues bien, hemos concluido nuestra exposición. Abramos un espacio para que ustedes puedan expresar sus dudas, sus inquietudes, formular preguntas o hacer comentarios. Todos ellos serán bienvenidos y en la medida de lo posible yo me esforzaré mucho para poderles dar contestación de la mejor manera. Muchas gracias por su atención. Enhorabuena. Estimado maestro Leonardo, muchísimas gracias por su interesante sesión que nos acaba de brindar a través de esta sesión. Pasamos ahora a la parte de preguntas y respuestas. Voy a revisar el chat y bueno, vamos a ver si tienen preguntas. Veía por ahí. Si gustan también, maestros, levantar la mano para que nosotros podamos revisar qué preguntas tienen y poder habilitarles el micrófono para que hagan la pregunta directamente al maestro, lo podemos hacer. No veo preguntas por el momento. Me parece que quedó muy claro el tema. ¿No hay preguntas de nadie? Le están poniendo comentarios de muchas gracias, excelente presentación, excelente ponencia. No, maestro, parece que no tenemos preguntas. Acá tenemos, sí, tenemos. Sí, a ver. Permítame. Actualmente se está cuestionando las películas donde según ofenden situaciones. No se está exagerando con esto. Ejemplo, quieren quitar la película Blancanieves por el beso. Sí, yo creo que... ¿Ya puedo contestar, Grecia? Sí, claro, por el beso no consensuado, perdón, estaba en dos. Sí. Yo creo que sí estamos exagerando un poco en muchos sentidos. Ahora queremos cuidar demasiado las palabras, queremos no ofender, todo es decirlo como con pinzas, cuidarse mucho. Tenemos que tener mucho criterio
de qué es lo que ofende, qué es lo correcto y qué ya es una exageración. Eh, por ejemplo, por ejemplo, entre los negros en los Estados Unidos, si tú eres negro y llegas y saludas a otro afroamericano, tú le puedes decir, ¿qué hay, negro? Negro. Pero si otra persona le dice negro, lo sienten discriminador. Entonces, muchas cuestiones son de contexto y hay que tener mucha sensibilidad para saber cuándo se está ofendiendo y cuándo se está haciendo demasiado quisquilloso con el lenguaje. Recuerdo que una ocasión estaba viendo una entrevista de Cristina Pacheco. Cristina Pacheco tiene un programa en Canal 11 y el programa se llama Aquí nos tocó vivir. Y entonces estaba entrevistando a una persona ciega y le dice Cristina Pacheco que ustedes saben que es una persona muy, muy culta, es viuda de José Emilio Pacheco. Este, y Cristina Pacheco le dice, bueno, ¿cómo vive un invidente? Y la persona le dijo, no, 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 no somos invidentes, somos ciegos. Nosotros tenemos la Asociación para Prevenir la Ceguera. El término correcto es ciego. Invidente es un término inventado para que no nos sintamos mal. No nos podemos sentir más mal de no ver. También, por ejemplo, yo ya soy una persona que está en la vejez, pero ahora pues ya no eres viejo, eres adulto mayor. Como si por ser adulto mayor me quitara que ya no tengo más de 60 años. Eso es ser demasiado quisquilloso. No es una vergüenza tener una edad, no es una vergüenza, este, eh, tener ciertas características. Lo que es vergonzoso es tratar esto con, este, con, con la intención de dañar, con la intención de molestar. Sí creo que ahora somos muy, muy quisquillosos, pero ni modo. O sea, creo que tenemos que darnos cuenta que así es el contexto y tenemos que ser eh, cada vez más cuidadosos con los términos que decimos. Este, pareciera que ya nada se puede hacer. Antes nos recomendaban, sea afectuoso con tus estudiantes, una palmadita, muéstrales afecto. Ahora nos dicen, no lo toques, no lo vayan a tomar como acoso, no lo vayan a tomar como, como, como que lo estás molestando. Bueno, hay que entender el contexto. Cada cuestión hay que entenderla en contexto. Hablando del tema de la inclusión y la discriminación, alguna ocasión leí a una persona que se refería de manera peyorativa a Aristóteles por sus ideas sobre la mujer. La verdad es que esto es incorrecto. No podemos juzgar a una persona del siglo IV antes de Cristo por ideas que tenemos ahora en el siglo XXI. Cada autor y cada película debemos entenderla en el contexto en el que se dio. Si en su momento una película de Walt Disney no fue vista mal, no tenemos ahora
que, que recortarla, ¿no? Hace unos días me enteré que la compañía que había elaborado Mi Pobre Angelito, una película norteamericana, había decidido suprimir la parte donde en esa película aparece Donald Trump. Me parece excesivo, digo, a mí no me simpatiza el señor, pero empezar a hacer revisiones eh, me parece verdaderamente excesivo. Hubo un caso, y perdonen que me exceda, pero creo que este caso ilustra muy bien. Hubo un caso en la Universidad de, no recuerdo bien si fue Alabama o Nebraska, pero o fue Penn State, pero esta universidad había ganado muchos campeonatos. Y de pronto salió un caso de abuso sexual y se hizo la investigación y se determinó que el coach, el gran coach, el afamado coach, el respetadísimo coach, que pues había ganado muchos campeonatos, había ocultado la verdad y había tratado de que no se supiera nada. Obviamente era un caso de un entrenador con un varón. Y lo que determinó la liga colegial en los Estados Unidos fue quitarle todos los trofeos, desconocer a esa persona, desconocer todo todo lo que hubiera hecho la universidad, y todo eso quedó borrado de los anales de la historia. En esos casos, yo creo que son drásticas las medidas, pero creo que son justas. Entonces, a la profesora que nos hizo favor de preguntar, yo creo que sí es un exceso. Creo que sí es un exceso, pero creo que nos tenemos que adaptar mucho al contexto en el que vivimos y ser cada día más cuidadosos. Yo les hacía la mención, hay que cambiar el término la historia del hombre, hay que cambiarla por ser humano. Parece que nada más es un término, pero yo creo que es fundamental para empezar a mostrar desde nuestro lenguaje que somos inclusivos. Perfecto, maestro. Muchas gracias por todo el detalle de su respuesta. Por cuestiones de tiempo voy a hacerle nada más una pregunta más. Agradecemos a todos los docentes que están ya preguntando sobre este interesante tema en el que podríamos profundizar muchísimo. Le voy a hacer la segunda pregunta. Entiendo que el tema de la discriminación viene desde casa o incluso por influencia cultural u otros aspectos. Entonces, al trabajar con jóvenes, ¿cómo recomienda usted manejar el tema de la discriminación en clase cuando ellos lo ven normal? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Hay ocasiones en que sí, el ambiente es muy fuerte. No voy a mencionar en qué entidad federativa, pero hay una entidad federativa donde en una ciudad muy conocida, muy turística, los indígenas van por la calle y la gente blanca va por la banqueta. Conviven, pero apenas, ¿no? Y en determinadas relaciones. Están juntos en la misma sociedad, pero realmente no hay interacción. Hay un plantel de colegio de bachilleres, no voy a decir la entidad, reitero, hay un plantel de colegio de bachilleres donde van los muchachos blancos
aunque es pública, pero van muchachos blancos, y hay otros planteles en la misma ciudad donde van indígenas. Si tú te inscribes en el otro plantel, no hay problema, nadie te dice nada. Pero la segregación que te hacen los muchachos es tan terrible, es tan, te hacen un hueco. Oye, ¿no hay tarea? No, no hay tarea. Sí la hay, pero no le dicen, llega el día y no entrega la tarea, ¿no? No le prestan colores, no le prestan cosas, no conviven con ello, hasta que la persona indígena decide salirse al año siguiente de ese plantel. Nadie te corre, pero nadie te habla, ¿no? Y es México, ¿eh? Es México. Y hay que enseñarlo a base de videos, lecturas, ejercicios de sensibilidad, y sobre todo es muy importante las categorías filosóficas, ¿no? ¿Qué significa ser humano? ¿Qué significa ser persona? ¿Qué significa integrar? ¿Por qué lo debemos de hacer? Es decir, cuestionar, el tema de la inclusión tiene que ser muy crítico. Cuando digo crítico no me refiero a criticar, a objetar nada más, sino a cuestionar. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hay que ponerse un poquito como los bebés que siempre están en la parte preguntona. Enseñarle a la gente a preguntar, enseñarle a la gente a cuestionar, hacer que nuestros alumnos se vuelvan críticos, creo que es la mayor aportación que podemos hacer. No hay que quitarle, por amor de Dios, a la filosofía, perdón, no hay que quitarle a la ética el aspecto filosófico. El aspecto filosófico de estar preguntando, cuestionando, ser muy respetuosos, pero decirle, sí, pero no estoy de acuerdo. No, es que son unos, son unos mujercitos, son unos maricones. No te refieras así, hija. No utilices ese término. Trata de ser respetuosa de las decisiones que otra persona tenga. No ofendas con tus términos y trata de darte cuenta que a lo mejor tú tienes un prejuicio y tu prejuicio no solamente lo estás llevando a las relaciones, sino a través de los términos que estás utilizando, estás ofendiendo a la otra persona. Y tú no tienes derecho a ofender a nadie, como nadie tiene el derecho de ofenderte a ti. Hay que recordar aquí un poquito la parte kantiana de trata a los demás como te gustaría que todas las demás personas fueran tratadas, ¿no? Un poquito yéndose a esta parte del imperativo categórico. Y recuerden ustedes una recomendación que siempre damos. Usen a los derechos humanos como criterio de moralidad. Es decir, cuando tengan duda acerca de algo, si es bueno, si es malo, utilicen los derechos humanos. Por ejemplo, ¿tengo el derecho de hablar y de pensar lo que quiera? Sí. ¿Tengo el derecho de tener mi propia creencia religiosa? Sí. Los derechos humanos pueden ser un criterio, una norma universal para diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Esa es una recomendación.